Muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas de reflexión, aunque efectivamente 10 minutos es poco tiempo para reflexionar sobre un problema tan grande como es el campo. Me siento muy contento de que la primera ponente, Isolina Kuelin, pues se declarara campesina, porque yo también soy campesino. Yo no soy un habitante del medio rural, soy un campesino que vive y que trabaja en el campo y que además me siento orgulloso de tener esa vocación campesina. La crisis rural es evidente. No se puede negar que el campo está en crisis, y está en crisis desde un momento preciso. Yo diría, hay que buscar el momento y también las causas que lo llevan a la crisis. La crisis es evidente porque cada vez hay menos población. Hay una crisis demográfica, no solamente del campo, sino que además se puede extender al conjunto de Asturias, ¿no? Hay una crisis también evidente por la pérdida de actividad en el campo. Y habría que remontarse, seguramente, pienso yo, al menos así lo entiendo, al paradigma de desarrollo del campo que se establece a partir del Plan de Estabilización de 1959 y todos los planes de desarrollo sucesivos, en los cuales pues, lo que se hace es subordinar el campo a los intereses de la industria. Y esto es lo que desencadena una crisis en la que todavía estamos, si bien es verdad, es justo reconocer que algunas actuaciones políticas tratan de paliar. Se produce una crisis demográfica, si bien el campo, en su momento, a partir del siglo XVIII y XIX, genera un excedente demográfico, este se resuelve mediante una emigración que no va a desestructurar la sociedad campesina. No lo va a hacer. Es una emigración que alivia la presión demográfica para mantener el sistema en funcionamiento, para ajustar los recursos al grupo, a la población. Sin embargo, a partir de los años 60, la emigración desestructura completamente la sociedad campesina porque afecta, como es sabido, a los grupos jóvenes, a las mujeres, que tan importante papel tienen en la sociedad y en la economía campesinas históricamente y en la actualidad, desde luego también. Una emigración que da lugar al envejecimiento y a la despoblación, incluso al vacío demográfico. La cuestión es saber si esto también obedece a ciertos intereses políticos. El vacío demográfico a veces puede eliminar resistencias. Es más fácil implantar la explotación de la mina de oro en Boinás que en Salavé, porque hay población diferente. Hay una crisis económica inevitable, con implicaciones económicas inevitables a partir de entonces, dado ese modelo de desarrollo, porque claro, es muy difícil. En una empresa siempre hay que tomar decisiones, hay que tener margen para tomar decisiones. Y es muy difícil tomar decisiones cuando quien te vende las materias primas establece él el precio, y cuando te compra los productos, él mismo es quien pone el precio a tu producción. No tienes posibilidades, no tienes margen de maniobra. Y esto es lo que se produce en aquel momento. Hay una descapitalización por ese intercambio desigual entre el campo y la ciudad. Y hay sobre todo también una pérdida importantísima del valor añadido. La especialización productiva en la materia prima, sin posibilidades de su transformación y sin posibilidades de su comercialización, también conlleva esa crisis económica. Además, la especialización productiva hizo que se centrara la economía en la sobreexplotación, no en el aprovechamiento precisamente sostenible, sino en la sobreexplotación de algunos recursos y en la amortización de todos los demás recursos del campo. Por eso que aquellos que abogan y lo siguen haciendo como solución para el campo la especialización productiva, desde mi punto de vista, eso es un error. Hay una crisis ecológica notable. Fuimos capaces de transformar el cuchu, que es un producto de enorme valor, como es sabido,
además con la polémica reciente sobre el cucho y demás, un recurso en un residuo como son los purines. Efectivamente, algo que enriquece el suelo, que mejora su estructura, que favorece su biocenosis y que convierte al suelo en fabricante de los nutrientes que necesitan las plantas, en un producto contaminante por el exceso de nitrógeno, por la contaminación de los suelos y de las aguas de los purines. Y se alzan voces para seguir huyendo hacia adelante. Los purines, y lo digo aquí, son un problema. Y lo mejor es que no existieran. Y lo digo yo, que el primero que puso un depósito de purines y una cuba fue mi padre hace ya muchos años en Cabrales. Pero fue un error de bulto de los ingenieros que no fueron capaces de resolver este asunto correctamente. Por lo tanto, igual hay que atender más o algo más a los paisanos que a los ingenieros. No podemos delegar todo en los ingenieros. Los paisanos tienen algo que decir a la hora del desarrollo rural, ¿no? Hay una crisis de valores importantísima. Ahora la gente se preocupa mucho más de llegar a la jubilación, que todo se acabe, no importa que no haya relevo generacional, el que venga detrás que arree. Cuando antes, sin embargo, el paisano se ocupaba mucho más de crear una casería, de crear un patrimonio que luego iba a transmitir a quien había que buscar o quien se ofrecía fácilmente para el relevo generacional en esa explotación, no, perdón por la palabra, no me gusta el término explotación, en esa casería. Ese término de explotación debería de ser eliminado del discurso del desarrollo rural. No lo van a hacer, seguramente, ¿no? Entonces, hay una crisis de valores importantes, hay una crisis institucional también. La crisis campesina supone la supresión de muchísimas instituciones que realmente eran instituciones, porque lo que ahora se hace por decreto no llegan a ser instituciones porque no tienen ni la suficiente implantación ni la suficiente aceptación social. Muchas veces son prohibiciones y prohibiciones que conllevan al conflicto. Era todo un derecho consuetudinario basado en los usos y costumbres, con mucha estabilidad, con mucha seguridad jurídica, cosa que ahora no se sabe. Un día aprueban en la Unión Europea pues el sistema de cuotas lecheras. Al cabo de unos años quitan el sistema de cuotas lecheras y así estamos sucesivamente creando incertidumbre en el campo. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? ¿Te quedan 2 minutos? 2 minutos, vale. Las causas de la crisis campesina no proceden del funcionamiento del campo, de la dinámica del campo, son exógenas, proceden de decisiones políticas y son decisiones políticas bien orientadas las que tienen que solucionar la crisis campesina. Y las hubo algunas. En toda la etapa autonómica, incluso en la preautonómica, hubo algunas decisiones que son, desde mi punto de vista, acertadas. Por lo tanto, yo no voy a ser catastrofista, no quiero serlo. El turismo rural fue un acierto, desde mi punto de vista, y sobre todo el turismo rural, el modelo de turismo rural que se implanta en Asturias, ¿no? Por su distribución por todo el territorio, porque se trata de pequeñas empresas, no de grandes turoperadores, muy independientes hasta ahora, por lo menos, hasta ahora que llega la amenaza de booking de todos los turoperadores, etc. Y esto pues es algo que yo quiero resaltar como positivo. Fue muy positivo ya en su día y en esto pues Cabrales se tiene que apuntar el tanto. Las denominaciones de origen, la primera en 1981 del queso de Cabrales, a la que siguieron la de otros muchos quesos, porque Asturias es una potencia quesera y tiene que defender estas producciones. Fueron un acierto estas denominaciones de origen porque, además en el caso concreto del Cabrales respondió a estas razones, fue una forma de convertir en patrimonio colectivo el derecho a producir estos quesos. La denominación de origen del queso de Cabrales se produjo en un momento en el que una empresa quería implantarse en el concejo de Cabrales y apropiarse de la marca Cabrales. Ahí, afortunadamente, pues la administración estuvo a la altura de las circunstancias y, sobre todo, la gente que trabajó mucho para la consecución de esto, ¿no?
las producciones ecológicas, etc. Estas son líneas interesantes, pero también hay que decir que en el horizonte hay grandes amenazas. De nada sirve en el ámbito autonómico, incluso en el estatal, promover denominaciones de origen cuando luego se firman tratados de libre comercio con terceros países que atacan a nuestras denominaciones de origen. No sirve de nada, es papel mojado. Por eso siempre se argumenta que tenemos que seguir hacia adelante, etcétera, porque la globalización y la globalización y la globalización. La globalización sí, pero hay que hacerla de una manera determinada. Y precisamente el modelo de globalización es el triunfo del capitalismo salvaje. Y eso es lo que no conviene a los campesinos. Lo que no nos conviene a los campesinos ni a los ciudadanos en general. Porque precisamente ese modelo de globalización favorece a ciertas empresas que están envenenando a la gente con la alimentación. Literalmente es así. Hace muy pocos días un estudio de la Sorbona decía, al parecer, que de todos los alimentos procesados son causa de muchas enfermedades, entre ellas cáncer, que aumenta el riesgo de cáncer en un 12% en la población al abusar de ese tipo de alimentos. Por lo tanto, lo que procede es la agricultura ecológica, la agricultura de proximidad, la forma de producir y de comer sano. La seguridad alimentaria empieza por ahí y no por todas las restricciones que hacen y todas las normas que hay que imposibilitan que los campesinos podamos elaborar nuestros productos y comercializar nuestros productos como si fuéramos casi delincuentes. Bueno, ya no sigo porque podría hacerlo, pero no tengo tiempo para ello, ¿eh?